Bienvenidos a Conectados, el podcast del posgrado de la Universidad Norbert Wiener. En este espacio reunimos expertos de diversas áreas de conocimiento para explorar y debatir temas relevantes actuales en ciencias, tecnología y negocios. Nuestro tema es cómo gestionar el supply chain en mercados globales. Bienvenidos a Conectados, el podcast del posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Para mí es un gusto compartir con ustedes este podcast en el que veremos los procesos de la gestión de cadenas de suministros. Mi nombre es Juan Carlos Muñoz Fiore y hoy desarrollaremos un tema muy importante: cómo gestionar el supply chain en entornos globales. Y para eso tenemos como invitado al señor Carlos García León, representante de Talma y experto en el sector de la logística internacional. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un placer de estar acá para conversar de un tema tan importante como es el supply chain, la logística, justamente hoy en día que los mercados están absolutamente globalizados. Efectivamente. Cuando hablamos de supply chain, a veces se desarrolla algunos puntos como comprar y vender y trasladar un producto de un punto de origen a un punto de destino. Sin embargo, hay varios eslabones que participan en la cadena, ¿cierto? Correcto. Cuando hablamos hoy en día ya de supply chain, estamos hablando de una red interconectada que implica desde el origen, los proveedores en distintos países, centros de distribución, empresas de transporte multimodales, puede ser marítimo, aéreo, terrestre, hasta llegar al cliente final, pasando, disculpen la omisión, por los terminales de almacenamiento, que es una parte muy importante dentro de esta red. Cualquier cosa que suceda en algún punto de esta red puede complicar sumamente la operación de una compañía. Por eso es vital que toda esta red esté muy interconectada, enlazada y con mucha información. Qué interesante lo que mencionas, Carlos. Y para nuestros amigos que están conectados, te quería hacer una pregunta. Cuando hablamos de supply chain global, ¿a qué nos referimos exactamente? A ver, el hablar de supply chain global engloba toda la operación que existe desde que el cliente, por ejemplo, en Lima, compra a través de un marketplace como los conocidos, digamos, Temu, digamos, Alibaba, un producto en la China, y desde ahí comienza toda la cadena logística, desde que el productor envía ese producto a un centro de distribución local, donde se consolida muchos otros pedidos, luego se transportan, sea por avión, en el caso del e-commerce por avión, porque el e-commerce vende tiempo más allá del producto. Luego ese producto en el avión llega al país de destino, que puede ser acá al aeropuerto Jorge Chávez, pasa por una fase de desconsolidación, nacionalización y luego pasa al reparto de la última milla. Todo eso se tiene que cumplir en los plazos correctos, con los costos correctos, para que tanto el cliente reciba el producto que quiso, en el tiempo que quiso y en el lugar que quiso, y todas las empresas que participaron en esa red puedan tener la rentabilidad adecuada. Cualquier error, cualquier falla, comienza a mermar rentabilidad por un lado y promesa de servicio hacia el cliente por otro lado. Qué interesante lo que dices, Carlos. Imagino, claro, en este punto es importante satisfacer las necesidades del cliente, ¿cierto? Absolutamente. Como todas las empresas y todas las industrias, el cliente va a ponernos las condiciones. Pero no solamente el cliente, sino la competencia. Cada vez el mercado, por ejemplo, de e-commerce, tiene más exigencias de los clientes en cuanto a tiempo, calidad y precio. Eso obliga a los actores que estamos en medio de esa red, llámese líneas aéreas de carga, llámese compañías marítimas también de transporte de carga, llámese aeropuertos, llámese terminales de almacenamiento, agencias de aduana, agencias de carga, a ser eficientes, pero no solamente eficientes, porque nuevamente, repito, no es solo un tema de costos como era hace unos años el foco, sino hoy día es un tema de costos, pero también de servicio. Y por lo tanto, todos tenemos que estar trabajando de una manera absolutamente colaborativa para que
el actor previo nos entregue la posta en el momento correcto y al costo correcto para poder seguir pasándola al resto de miembros de la cadena. Qué interesante. Por eso se le llama cadena logística justamente. Sí, efectivamente. Y una consulta, ¿y cuál es la diferencia con el supply chain local? A ver, conceptualmente es similar. Parte de un pedido y termina en las manos de un cliente, ¿no? O un consumidor. La diferencia entre el global y el local es que en el global hay que tener en consideración una serie de factores que no impactarían un supply chain regional o local, como por ejemplo temas de clima. Hay aviones que a veces no salen por temas de clima, temas geopolíticos. Hoy en día, por ejemplo, todo el Medio Oriente, el espacio aéreo está cerrado. Por lo tanto, todas las líneas aéreas que cruzan, que salen de China o de alguna otra parte de esa zona y tienen que cruzar por el espacio aéreo iraní, el espacio aéreo de Qatar, por ejemplo, que no está transitable hoy en día, están reruteando para buscar otras maneras de llegar a, por ejemplo, Latinoamérica o hacia Europa, porque mucha de la carga que hoy día llega a Lima en avión y sale de China, se consolida en Europa, en Ámsterdam usualmente, y de ahí sale hacia el resto hacia Miami o hacia Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Esos son temas geopolíticos que complican mucho el supply chain y uno tiene que tener los reflejos corporativos, digamos, y los planes de contingencia para poder dar soluciones. Otro tema que es muy distinto en la logística global versus la local son los regímenes aduaneros. Uno, cuando trabaja o cuando está resolviendo temas de logística global, tiene que tener en consideración las restricciones o no aduaneras que existen en cada uno de los puntos. Eso va a sumar tiempo o restar tiempo, sumar dinero o restar dinero. Yo diría que básicamente en la global hay que tener en cuenta esas dos cosas, los riesgos geopolíticos y los riesgos aduaneros. Interesante lo que dices, Carlos. Vivimos en un mundo globalizado, el Perú viene firmando varios tratados de libre comercio, ¿no? Y yo te pregunto, ¿qué es lo que una empresa necesita para competir o expandirse en el mercado internacional? A ver, más allá de los temas comerciales, digamos, en la parte de supply chain y logística, para que podamos o para que una empresa pueda ser líder, tiene que tener algunas cosas importantes. Primero, una red consolidada de toda la cadena logística, desde el productor hasta el cliente final. Segundo, tiene que tener planes de contingencia perfectamente desarrollados y armados, porque pueden suceder cosas como la que ha sucedido este fin de semana, que se cierra un espacio aéreo y tu cliente acá está igualmente esperando su producto. Número 3, y sumamente importante, es manejo de tecnología. Hoy en día, el Big Data y la inteligencia artificial nos permiten generar modelos de pronósticos de demanda que son vitales para el supply chain. Recordemos que hace unos años, cuando no existía la inteligencia artificial, uno podía, por ejemplo, pronosticar la demanda, digamos, de mangos, ¿ya?, en base a 3, 4 o 5 variables. Más allá no te daban los sistemas informáticos. Hoy en día puedes pronosticar la demanda con infinitas variables para un solo producto. Y, por ejemplo, una línea aérea carguera que tiene que pronosticar su demanda para ver cuántos espacios de avión, de belly de avión, considera para, por ejemplo, la siguiente temporada, tiene que analizar cuánto le da al mango, cuánto le da al arándano, cuánto le da al textil, ¿cierto? Porque cada uno de ellos tiene distintas tarifas también, por ejemplo, ¿no? Y hoy día lo puede hacer porque tenemos modelos multivariables de pronóstico de demanda. Entonces, básicamente, esos son los desafíos, ¿no? Buen punto. Y claro, ahora sucede que muchas veces las empresas al internacionalizarse seguro buscan clientes en otros mercados, pero también se abastecen de otros mercados, ¿cierto? Y no es suficiente tener un solo productor, ¿cierto? O un solo proveedor, quizás buscar en algunas partes del mundo, en la India, puede ser quizás en Colombia y otros mercados, y tiene que estar preparado, me imagino, para eso, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Fíjate que una de las estrategias más recomendadas hoy en día es la diversificación de proveedores, ¿no?
Y justamente, vuelvo a traer el ejemplo, hoy en día las empresas chinas que quieren mandar producto a Latinoamérica, Miami, si no tienen una buena diversificación, por decirte, de empresas de transporte y se les cierra un espacio aéreo, simplemente no pueden pasar, no pueden trasladar sus productos hasta que esa condición externa se solucione. Pero hoy en día el cliente no está esperando a que las soluciones externas se solucionen. Quieren que uno como compañía, una empresa sea la que tiene las soluciones. Entonces tienes que diversificar rutas, diversificar proveedores, diversificar líneas aéreas. Me imagino hacer cuadros comparativos para analizar el tema de costos también, ¿no? Por supuesto, pero sin duda, un buen profesional de la logística y de supply chain tiene que tener plan B, plan C y plan D en su estructura de decisiones y sus planes de contingencia, porque suceden eventos fuera del control de las empresas que impactan en tu plan inicial, digamos. Y uno tiene que tener los planes de contingencia ya desarrollados y no comenzar a desarrollarlos cuando el problema ya se sucedió, porque tu competidor sí los va a tener y va a ser mucho más rápido que tú. Y como te comenté hace un momento en el principio, el supply chain hoy en día ya no solamente vende costos. El costo es sumamente importante, ya es casi como un commodity. El costo siempre tiene que ser el menor, ¿okay? Pero la diferencia va a ser la velocidad. Y si no tienes planes de contingencia y reacción rápida, vas a ahí tener una desventaja competitiva contra otros competidores. Buen punto. Y claro, hablamos de cadenas de suministros, hay varios actores, hay que tener en cuenta el pronóstico de la demanda, las compras, inventario, transporte, distribución, tecnología de información. Es una red muy compleja realmente, ¿no? ¿Cómo se mantiene el control? A ver, el control se mantiene con mucha comunicación y con mucha planificación. La planificación es clave y la planificación se tiene que hacer por etapas. Se hace una planificación estratégica, pero esa planificación estratégica luego comienza a aterrizarse en planificaciones tácticas. Y ahí es donde la logística entra en el trabajo del día a día de un profesional de la logística, que es mantener una constante comunicación con todos sus proveedores A, con todos sus proveedores B, con sus clientes. En este caso, el profesional de logística no atiende clientes directos, pero usualmente atiende a las áreas comerciales de sus empresas, Sí. que son las que les tienen que proveer de una información oportuna y lo más precisa posible de qué es lo que quiere el cliente, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. De esa manera, el profesional de la logística voltea hacia su cadena de suministro y organiza sus proveedores y sus propios recursos para poder cumplir con esas expectativas. Si no hay comunicación entre áreas, es muy difícil pensar en que una logística y un supply chain va a hacer las cosas bien. Si el área financiera no está comunicada con el área de comercial y con el área de logística y operaciones, lo más seguro es que no se cumple la promesa del cliente, o si se cumple de una manera poco eficiente y por supuesto cara. Correcto. Entonces tiene que haber una sincronización absoluta, definitivamente así es, ¿no? Buen punto. Y otra pregunta que quería indicar es con referente a la digitalización y la automatización. Hace poco vi un video en cómo Amazon utiliza robots para la movilización de sus productos. Ellos manejan muchos productos como o sabemos por e-commerce, y cómo te ayuda a optimizar costo, tiempo, ¿no? Es más, el personal se siente más a gusto. Qué importante es la digitalización y automatización, me imagino, en la cadena de suministros. Sí, correcto. Y buen punto el tema de los robots, porque no solamente generan eficiencias, generan mucha precisión en el trabajo, sino también hay temas de seguridad implicados ahí. Históricamente, los negocios de transporte aéreo, los negocios de almacenamiento, tienen tasas de accidentabilidad no altas, pero existen los accidentes, porque son negocios en los que se manejan equipos como por ejemplo montacargas,
se maneja mucha gente, maneja cajas, bajan de anaqueles bultos que pesan 50 kilos, 100 kilos, y eventualmente en una operación intensa, los accidentes suceden. Sí, correcto. La robotización de los almacenes, por ejemplo, ha multiplicado por 0 la accidentabilidad en ciertos procesos. Tiene como sensores, ¿no? Para evitar que se choquen, ¿cierto? Así es. Pero por otro lado, así se chocaran o así se le cayera una caja encima, al final el robot no tiene familia, no es una persona y por lo tanto el peor de los casos tienes que reparar el robot. Correcto. ¿No? Poco a poco la tecnología de robots debería llegar acá no solamente al Perú, sino a la región. El único inconveniente que se tiene hoy en día es que la mano de obra todavía es muy barata en Perú, comparado con otros países. Por eso es que ves almacenes en Estados Unidos, en Europa o en el Oriente con full robots y acá no tanto. Y es básicamente un tema de costo. Por otro lado, ya que tocas el tema de tecnología, es muy importante comenzar a investigar y los profesionales en logística introducirnos a lo que es el Big Data y la inteligencia artificial. Porque una clave para manejar bien la gestión es la planificación y el poder tener una demanda, un pronóstico de demanda tan preciso y oportuno que puedas organizar bien tus recursos. Te contaba antes de que comencemos con el podcast que este año, en donde yo trabajo, hemos incrementado el e-commerce en 300%. No lo pudimos haber planificado y por lo tanto hemos tenido que sacar planes de contingencia porque evidentemente al crecer 300% tú no puedes crecer de la misma manera a esa velocidad en recursos, en gente, en espacio, ¿cierto? Pero la Big Data y la tecnología de inteligencia artificial hoy en día sí te puede permitir tener pronósticos de demanda mucho más fiables, ¿no? De los que hemos tenido usualmente. Buen punto, gracias. Interesante tu respuesta. Y yo recuerdo que hace un tiempo tuve un cliente que estaba trayendo una carga vía aérea, lo traía de Italia, y una erupción de un volcán. Y eso impidió que las aerolíneas puedan salir, retrasando la llegada de la mercancía al Perú. ¿Y cómo puede afectar eso en la cadena de suministro? Sabemos que muchas veces la cadena de suministros es fluctuante, es incierta, pero ¿cómo gestionar ante esos riesgos que se generan dentro de la cadena? Mira, yo insisto que hay que tener planes de contingencia, porque un evento como el que comentas, que no es primera vez ni última vez que va a suceder, hace unos años hubo un volcán en Chile también que limitó el tránsito aéreo por ciertas zonas de la región, y en fin, esto va a volver a suceder, y no se puede evitar además. Por lo tanto, un buen profesional en logística y en supply chain tiene que tener por lo menos 2 o 3 planes de contingencia, tiene que tener muy bien trazada la ruta de su carga, desde dónde viene, a dónde llega y por dónde, mapear toda esa ruta, mapear a sus proveedores en esa ruta y en las rutas B, C y D que tenga como planes de contingencia. Y poder activarlas cuando suceden estos eventos tan rápido como bajar un switch y subir otro, ¿no? ¿Saben qué? Algo que me di cuenta también es que muchas veces la alta dirección no piensa en escenarios complicados que puede afectar su cadena de suministros. O sea, trabajamos, no quiero generalizar, pero trabajamos en el día a día, pero no pensamos en escenarios muchas veces complicados que pueden afectar la cadena. Por ejemplo, el tema de la pandemia. Fue algo que nadie se esperaba, nadie estuvo preparado para una situación como esa. Podría pasar otra situación complicada, pero la alta dirección a veces no está preparada, no analiza escenarios que pueden complicar su cadena. Es algo que me he dado cuenta que los gerentes quizás no apuntan, solamente trabajan el día a día y vemos cómo lo solucionamos, pero no alinean su enfoque a ese aspecto, ¿no? Mira, tenemos que promover un cambio cultural, sin duda, ¿no? Las empresas, casi su mayoría, viven en la operativa táctica. Y efectivamente, como tú bien dices, eso no deja la opción a planificar el qué hago si es que falla, ¿no? Para eso necesitas, como lo conversamos hace un momento, que la compañía, y guiada por sus directivos, es un cambio cultural donde tienen que hacerse el tiempo para tener una planificación estratégica por lo menos a 5 años,
donde se prevea qué es lo que podría suceder y cuáles son las respuestas que como empresa debemos dar, ¿no? Eso es lo responsable. Por supuesto que la mayoría de empresas, o muchas de ellas, cada vez menos afortunadamente, trabajan apagando incendios. Pero ese trabajo apagando incendios termina generando mayores costos y probablemente en más de una vez no cumplir con el cliente. Ok. Ahora, otro tema también importante es que muchas empresas tienen este dilema entre el tema de los inventarios altos y la salud financiera de la empresa. Entonces, ¿cómo impacta? Muchas veces, claro, el área comercial dice que tenemos que tener productos en stock, ¿no? Y el área de finanzas dice, no, pero hay muchos recursos inmovilizados. ¿Cómo manejar esa situación tan complicada? La respuesta es una sola, con información. El área comercial puede tener ese hambre comercial y por lo tanto querer productos para poder vender. El área financiera, su cultura es de ahorro de costos. Y ahí nos olvidamos de incluir al área de logística. El área de logística o de supply chain es la que le va a decir a los dos, oye, para esta mercadería es correcto tener un nivel de stock, porque sabemos que va a llegar en tanto tiempo y no vemos riesgos en eso. Para esta otra, no, de repente hay que tener un poco más. Entonces, el trabajo colaborativo de las tres áreas, comercial, finanzas y supply chain o logística, van a hacer que uno pueda tener ese equilibrio correcto entre inventarios y eficiencia en el uso del dinero, ¿no? Ok. Y realmente hablamos de cadenas de suministros, un tema muy importante para las organizaciones en la actualidad, pero ¿qué podrías hablar sobre el equipo de trabajo con el que contamos, ¿no? Con los profesionales que necesitamos para esa área? Mira, es una muy buena pregunta porque hoy en día los profesionales en logística tienen un desafío y un reto mucho mayor al que tenían hace unos años. Como hablamos desde un inicio, hace unos años los profesionales en logística resolvíamos problemas. Hoy día tenemos que evitar problemas. Y el evitar problemas requiere unas capacidades, una formación y una cultura ejecutiva totalmente distinta que implique desde la planificación, nuevamente, insisto, con el uso de tecnología, la colaboración o buscar la colaboración entre áreas y trabajo en equipo y el estar perfectamente informado de los eventos que podrían suceder para armar esos planes de contingencia. Por lo tanto, un profesional hoy día de logística tiene un reto mucho mayor y para eso evidentemente tiene que formarse y hay opciones para ello, ¿no? En el mercado. Es cierto, Carlos, y la Universidad Norbert Wiener tiene un programa especializado que calza con las necesidades del mercado, ¿cierto? Correcto, es una maestría en Dirección de Operaciones y Logística Global que además de formar al estudiante y futuro profesional en logística en todas las competencias y capacidades de las que hemos venido conversando, tiene ciertas ventajas muy singulares. La primera es que es 100% virtual. La segunda es que le da al estudiante certificaciones progresivas y eso es muy útil para mejorar la empleabilidad de cada uno de los profesionales. Pero por otro lado, esta maestría es dictada por profesionales de alto nivel, expertos en logística y en supply chain y con formación muy actualizada. Los profesionales que dictan la maestría son gente que hoy día trabaja en esto. Bien, amigos, con esto damos por concluido nuestro podcast. Gracias por estar conectados. Síguenos en nuestras redes sociales de YouTube y Spotify. Gracias.